su canal de la familia, Televida Canal 41. Recordándole siempre que pueden seguirnos a través de las redes sociales, siempre y cuando tenga la internet. Usted solamente tiene que escribir @vidisociedadtv y nos puede encontrar por cualquiera de las redes sociales. Marta, nosotros anunciamos en principio, ya lo acabamos de decir, ¿verdad?, que tenemos la alegría, tenemos el privilegio, el honor de contar por segunda ocasión acá en nuestros estudios con Henry Valdés. Él es ingeniero, es catedrático universitario y sobre todo es un experto en marketing político. Tras la cámara nosotros conversábamos sobre un tema de si aquí se hace política o se hace politiquería. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un político y un politiquero. Henry, gracias por estar acá. El placer es mío. Gracias. Bienvenido, Henry. Muchas gracias. Placer. Vamos a iniciar esta entrevista con algo que Alonso acaba de decir. Sabe que estamos en pleno auge. Tiempos preelectorales. Y tenemos una situación dada con los principales actores aquí que están, hoy a las 9 se conocen, una medida de coerción. Está caliente el fogón. Es así, pero antes de eso, explíquenos cuál es la diferencia de política, político y partidos políticos. Muy bien, ya para iniciar, quiero poner en sus manos un ejemplar de este libro de nuestra autoría, El Marketing es Todo, donde específicamente en el capítulo 15 nos especificamos sobre lo que es el marketing político. Y viendo la política desde el punto de vista científico y académico, vamos, ¿qué es la política? Lo primero es que la política es una ciencia. Es la ciencia que se encarga del estudio de las problemáticas de las comunidades, de los pueblos, de los países, y es la ciencia que se encarga del estudio de velar por la buena gobernabilidad. La política desde el punto de vista científico. Ahora, ¿qué es un político? Un político es un profesional de la ciencia política que estudia las problemáticas sociales para, desde estudios exhaustivos, traer las mejores soluciones a todos los problemas que puedan surgir y que en lo que puede estar inmerso una sociedad. Pero, ojo, es un profesional de la ciencia política. No uno que quiere ser político, tiene dinero, quiere aspirar, es de un partido. No, un profesional, un estudioso, pudiera ser un científico de la ciencia política, que conoce la ciencia. La mayoría de veces graduado o de manera empírica, pero ya cuando hablamos del término científico, necesariamente tiene que haber estudiado. La mayoría de nuestros políticos son políticos empíricos que no conocen a ciencia cierta que a lo que se están dedicando es una ciencia que debe ser estudiada, debe tener una investidura que te coloque en la sociedad como político o politólogo. Aquí tenemos muchos políticos que no han estudiado política y son actores del escenario político muchas veces de renombre. Bueno, es bueno esa observación que usted hace, porque me llegan varios nombres de politólogos, especialistas en marketing, sí, gente que yo, desde que tengo uso de razón que estoy metido en los medios, lo estoy viendo, he tomado cursos con ellos. Y, perdón, hago una observación. Sí. La mayoría de los politólogos que han estudiado política, la mayoría no están en los escenarios políticos. Sí, pero lo que digo, y los que se han arriesgado a hacer política. No han estudiado política. No, pues, pero muchos de los politólogos que se han arriesgado no han decollado como políticos. No, es que le digo eso para que vean que una cosa es tú ser un científico de la ciencia política, del marketing político, y otra es tú ser un político. Porque, por ejemplo, creo que el actual senador de Samaná, ¿tú entiendes? Como político, y una persona versada. Yeah. Belarminio Ramírez como político. Belarminio, profesor. Excelente, ¿tú entiendes? Conferencista. Pero cuando las veces que han intentado ser políticos, han fracasado. O sea, sí, lo que pasa es... Y si han llegado, ha sido porque una ola política lo ha llevado a donde están. Entonces, ¿por qué? Porque existen personas que, como el expresidente Hipólito Mejía, ¿verdad que sí?,
un político atípico, muchísimos otros líderes políticos que no han estudiado política, de repente se convierten en líderes, tienen un liderazgo natural. Sí. Y son los que nos gobiernan, son los que dirigen, son los senadores, diputados, presidentes, etcétera, etcétera. Porque, ¿a qué se debe eso? Sí, sucede que este país, lamentablemente, es un país que en la tasa de analfabetismo y en la tasa de amor a la lectura y amor a la ciencia, somos casi los primeros en el mundo de atrás. Este es un país poco dado a la búsqueda de conocimiento científico. Es un país donde la mayoría nos hacemos profesionales ya para satisfacer a mami, a papi, pero que aquí todos aspiramos a tener dinero o todos aspiramos a tener posesiones, pero sabemos que en este país, para usted estar bien económicamente, no tiene que estudiar, no tiene que ser egresado, ni tampoco tiene que tener investidura académica. La mayoría de los estudiantes universitarios puede ir a cualquier universidad, de cualquier carrera. Usted le pregunta a cualquier estudiante, ¿para qué tú estudias? Bueno, echa para adelante, para tener lo que necesito, una casa, un carro, finca y estar bien. Pero ¿y qué más? No. O sea, es muy poco el estudiante que te diga que esté estudiando para tener la satisfacción de haber logrado niveles académicos que lo permitan liderar conocimientos que le van a ser de mucha utilidad en la sociedad. Dejar una impronta dentro de lo que es su carrera profesional. Y muchos de los que nos hemos arriesgado a estudiar para dejar una semilla, dejar una huella, estamos menos prosperados económicamente que quien no ha estudiado, que quien no sabe leer y que quien no sabe escribir, y que muchas veces nosotros somos sus profesores en las escuelas, en las universidades, y después ellos son nuestros jefes en las empresas. Bueno, lamentablemente. Entonces ahí creo que más o menos les respondí. Sí. ¿Qué está pasando en el escenario político en la República Dominicana? Que los principales actores, sin mencionar ningún nombre, son personas que no han estudiado ciencia política y la mayoría no saben qué es la política desde el punto de vista científico. Bueno, cuando hablamos de qué es la política desde el punto de vista científico, se supone que es cuando para llegar a un puesto político, hacer una transformación en la sociedad, se rigen por una serie de pasos y de métodos, ¿verdad? Hay que hacer las cosas así, propuestas. Utilizar el método científico. Que la gente... Pero lo que nosotros vemos es que más que eso, el votante se decide por el que le va a dar lo de él. Lamentablemente. No a quien nos presente una política de soluciones. Si tú me vas a resolver mi problema, voto por ti. Independientemente de que sea bueno, sea malo, o de que tu formación política sea la que va a transformar y va a generar cambio colectivo a favor de todos. No es, lamentablemente, votamos y seguimos al que me va a garantizar, que me va a dar una posición, que me va a dar ciertos beneficios, pero no evaluamos qué tan útiles son las políticas o tu programa de gobierno o de gestión frente a una posición política que te estamos llevando, pero aquí lamentablemente nuestra cultura no nos encamina a evaluar nuestros aspirantes. Ingeniero, ahorita a las 9 se va a conocer una medida, sí, está bien. Una medida de coerción a los imputados. En este caso, muchos tienen caso todavía abierto. ¿Cómo afecta en términos de marketing político toda esta sumarida, todo este proceso que se está gestionando, que se está cociendo en el ambiente, a lo que es la política en general? Eso es, tanto a la oposición como al partido de gobierno, a esos partidos pequeños que van subiendo. ¿Cómo afecta eso el marketing? ¿Cómo afecta lo que estamos viviendo al marketing y a la política? Gravemente. Nosotros, la nueva generación de profesionales, la generación de estudiantes que nos estamos formando en política, que nos estamos formando en ciencia, en valores y en marketing, estamos viendo que para ser próspero, para ser encumbrado económicamente, no necesito tener un liderazgo académico, sino ciertamente ser miembro de una organización política que me lleve. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta donde ya nosotros como docentes
y nuestros estudiantes estamos viendo que posiblemente para usted lograr una posición no necesita haber terminado tu carrera, y que para usted ser popular, que es lo que la mayoría busca, fama, no necesita niveles académicos. Entonces, ¿cómo nos afecta? Estamos viendo que nuestros niños, ya la mayoría, o nuestros jóvenes, no quieren estudiar, quieren pertenecer a una organización política, desertan de las universidades para hacer vida política a tiempo completo y descuidan los estudios. ¿Por qué? Porque si yo soy su amigo y usted llega, usted me va a garantizar a mí que ya todos mis problemas económicos se van a resolver. Pero usted debería formarse y debería formar a sus seguidores para que podamos hacer y podamos tener una buena gestión. Son pocas las organizaciones políticas, a mi entender y de mi punto de vista, que tienen escuela de formación política. Recuerdo sí que antes habían, y ahora creo que hay 2 partidos políticos que tienen 2 escuelas de formación política que están cerradas. Pero los 90 y pico de partidos políticos, con excepción de 2, no tienen escuela de formación, de cultura, de conocimiento de política. Entonces, estamos formando políticos en el escenario de que vamos a desarrollar y a poner en ejecución una ciencia, pero no nos estamos formando científicamente. Es como que usted aprenda a suturar una herida o aprenda a hacer una intervención quirúrgica. Sin saber anatomía. Sin saber anatomía y sin haber estudiado medicina. Como unos casos que hay de unos doctores que tienen muchos años ejerciendo la medicina y no tienen la formación. Aprendieron, sí, pero ellos dan la consulta bien, te hacen un recetario y ya la práctica lo ha llevado a ellos a hacer actividades científicas de la medicina, sí, pero ellos no son galenos. Sí, hay una situación, ingeniero, usted hablaba, ¿verdad?, de que los partidos no tienen escuela de formación política, lo que hay políticos que quieren llegar que quieren llegar a puestos, pero no tienen una propuesta determinada. Desde que se dictamina, entre comillas, las muertes de las ideologías, luego de toda la caída de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se viene todo este neoliberalismo y comienza a imponerse, nosotros lo que hemos observado es que ya no hay una diferencia entre un partido político y otro. O sea, si yo quiero ser candidato a senador del Distrito Nacional, yo no voy y me reúno con el barrio y discuto mis propuestas de leyes senatoriales y políticas para la comunidad presente, sino que yo me formo un comité y mi partido me empuja y tengo un grupo de locos viejos que me siguen, no importa, sin saber lo que yo pienso o lo que no pienso, pero me siguen, me están llevando. Y vemos que si usted compara los programas de todos los partidos políticos, todos son lo mismo, todos ofrecen lo mismo, no hay una diferencia en términos ideológicos. ¿Cómo afecta eso el desarrollo de la política en la República Dominicana? De manera drástica, porque nuestros principales actores de la política, cuando digo los principales estoy hablando desde los más encumbrados hasta legisladores, donde muchos de ellos no tienen la formación académica mínima, digo, ni siquiera son licenciados en nada, por no decir que ni siquiera son bachilleres. Entonces, ¿cómo nos afecta el desarrollo político? Que tenemos personas desarrollando y poniendo en ejecución una ciencia que lleva para ser ejecutada un procedimiento del método científico que ni siquiera conocen el concepto básico de lo que es política. Usted le pregunta a cualquiera de esos, de algunos de los que no han logrado niveles, ¿qué es la política para usted? No te van a dar una definición apegada a lo que es la realidad, sino la van a definir desde su vivencia y la van a definir desde lo que ellos entienden y creen, pero no apegado a estudios que se hayan realizado para poder ellos tener respuestas válidas que puedan ser aceptadas en la sociedad. Entonces, ¿cómo afecta de que nuestros políticos, cómo afecta a la política de que nuestros políticos no hayan estudiado política? De que sucedan cada día cosas
fuera de contexto de gobernabilidad. Que cada día veamos escenarios de parte de lo que estamos viendo donde los actores caen en indelicadeza por no conocer lo que es la disciplina política. Entonces, cuando hablo de indelicadeza, no solo me estoy hablando de que pueden tener problemas de mal manejo administrativo, sino también hasta su perfil como persona. Digo así porque hay personas que desde que llegan al liderazgo ya no van al barrio, ya no conocen a los muchachos, ya no se juntan con los muchachos con los que crecieron. Ya hay un manejo, un egocéntrico que le lleva a ellos a entender que han logrado niveles por encima de otros. Y cuando usted ha estudiado, cuando usted se supera, usted entiende que sus conocimientos son para ponerlo al servicio humildemente de los demás. Entonces, es una mala práctica profesional o empírica de que algunos actores, cuando llegan a niveles, se desentienden de quienes fueron sus seguidores, sus amigos y hasta su familia. Y muchas veces caen en lo que es el mal manejo de familiaridad y del entorno de amistades. Y ya su nuevo círculo de amigos son otros políticos y no quienes lo llevaron a formar vida de un escenario político o de gobernabilidad. O sencillamente quieren buscar nuevos amigos sobre una clase y unos círculos a los que no pertenecen. Y entonces pierden la empatía con quienes fueron las personas que le creyeron, pero hay un problema. Tanto yo como quien hago la propuesta de que me lleven para ser alcalde, como quienes me siguen, ellos no me exigen a mí un programa, pero yo tampoco les tengo un programa. Simplemente me quieren llevar. Y por eso es que está muy afectada la política, porque está siendo en su mayoría ejecutada y puesta en práctica por personas que no la conocen. Así es, ingeniero, lo que es la falta de conocimiento, y el conocimiento es poder. Exacto, y el poder en una persona sin conocimiento le da poder, pero maltrata, aumenta el ego y al final esa persona se queda sola. ¿Por qué que no tiene después cómo responder? Tener poder y no tener conocimiento eso es grave. Eso es así. Viene el maltrato, viene la humillación, viene la ignorancia, viene la falta de empatía, porque tiene poder y no sabe cómo manejar poder. Ahí viene el poder económico, el poder político, el poder social, y es muy lamentable. Pero también existen casos, existen ejemplos de personas, por ejemplo, que no tienen un título universitario, que no son políticos per se, pero que a la hora de ejercer la política son exitosísimos. Sí, hay ciertas excepciones. Sí, recuerdo, por ejemplo, cuando Lula da Silva asumió el poder y dijo, señores, este es mi primer diploma. Exacto. Porque ni siquiera bachiller era, ¿te entiendes? Exactamente. Y él lo enseñó, y le dijo, este es mi primer diploma que tengo en mi vida. En mi vida, ya teniendo un liderazgo mundial. Y ha demostrado ser un líder y un político. Sí. Pero a él lo distingue una cosa, la ideología. Eso es. Cuando tú te aferras a una ideología y tratas de hacer un gobierno apegado ya, a normas, política para terminar, hay un mensaje que usted le quiere enviar a nuestros políticos, a nuestra clase política. Bueno, ¿qué mensaje le pudiera decir? Y es que la República Dominicana tiene una generación de jóvenes universitarios y profesionales jóvenes quienes seremos los líderes políticos de mañana. Pero necesitamos que los líderes actuales pongan en nosotros, siembren en nosotros una semilla de esperanza al saber de que ustedes pueden dejar en nosotros principios, valores, conocimiento, ética y un camino a recorrer que a quienes nosotros luego dejemos se sientan orgullosos de haber tenido en mí o en otro de mis compañeros líderes políticos que le dejaron los mejores ejemplos. Y con eso me refiero a que también le pido a los políticos actuales que nos den la oportunidad de aprender de ellos las mejores enseñanzas y tener de ellos los mejores consejos
tanto en el ejercicio de sus funciones como persona en el ámbito social y en el ámbito individual. Muchas gracias, ingenieros, y a ustedes, amados televidentes. Cuando regresemos vamos a estar con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, así que no se mueva de ahí. Las maravillas de